Currículo en la educación superior. Para tener una claridad sobre el concepto de currículo, primero que todo hay que retomar su parte histórica, cultural y social. De esta forma se puede llegar a una aproximación sobre su concepto. Por consiguiente, en la edad primitiva, el currículo corresponde al tipo de hombre que la sociedad griega necesitaba. En la edad antigua, este esbozo estaba conformado por el trivium, o sea, la gramática, la retórica y la lógica, con el fin de formar para la política, y el quadrivium, que correspondía a la aritmética, la geometría, astronomía y la física, para tener conocimiento de los problemas científicos. En Esparta el currículo estaba encaminado hacia la formación físico-atlética y el manejo de las armas, o sea, lo preparaban para la guerra. En la Edad Media, el currículo se definía como los conocimientos que debían enseñarse y en qué orden. Este evoluciona y se adapta a las necesidades de la sociedad, en la cual se utilizó la studium, ratio, fórmula e instituto como esquema de estudios. Según Clara Franco de Machado, en el siglo XVII aparece el término de currículo para referirse a un concepto de disciplina de estudio, donde Chemnitz lo atribuye a David Hamilton y Maria Gibson, los cuales lo emplearon en la Universidad de Glasgow en el año de 1663. En los siglos XVIII y XIX surge el currículo realista, caracterizado por su disciplina jesuita, de orden estructural, no secuencial. El currículo moral, el cual forma ciudadanos para el Estado. El currículo racional forma para el Estado fundamento en valores, y el currículo culto, el cual se encuentra implícito en los anteriores. La palabra currículo proviene del latín currere, que hace referencia a carrera o camino que se debe realizar. La Real Academia Española lo define como la carrera de la vida, donde desde los años 70 han existido varias definiciones de currículo. Para tener una claridad de las concepciones curriculares es importante revisar algunas definiciones. Según Johnson, en 1767, currículo es una serie estructurada de resultados buscados en el aprendizaje. Para Kearney y Cook, en 1969, el currículo son todas las experiencias que el estudiante lleva a cabo bajo la tutela de la escuela. Para Stenhouse, en 1975, el currículo es un intento de comunicar los principios esenciales de una propuesta educativa abierta al escrutinio crítico, traducida a la práctica. Matt Cutcheon define el currículo como aquellos que los estudiantes tienen la oportunidad de aprender en la escuela a través tanto del currículo oculto como del explícito y el aparente, y aquellos contenidos que no tuvieran oportunidad de aprender porque no fueron incluidos en el currículo, lo que Eisner llama currículo cero. Según la UNESCO, en el libro Manual de Evoluciones de Currículo, en la educación colombiana, los cambios curriculares se consideran dimensionados como procesos y productos. Desde este punto de vista, el currículo es un proceso de construcción permanente a partir de prácticas educativas concretas en interacción con el contexto, el entorno y la institución educativa. Implica un proceso de reflexión e investigación permanente, sistemático y coherente. Desde esta perspectiva, el currículo no es algo ya dado, definido o terminado. El currículo no se elabora a partir de cero, sino a partir del saber y la experiencia construida, porque no existen proyectos definidos, sino etapas más avanzadas
y consolidadas de maduración e integración. En conclusión, los procesos de construcción del conocimiento son sociales y esto es lo que garantiza la validez y la coherencia interna y externa del currículo. Por lo tanto, los currículos están inmersos en las leyes generales de educación de todos los países, contextualizándolos a las necesidades y expectativas de cada uno de ellos. Ejemplo de esto son la Ley General de Educación Colombiana. En el artículo 76 lo define como: currículo es el conjunto de criterios, planes de estudios, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos, para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. En el currículo están relacionados la teoría y la práctica educativa, expresadas en la relación educativa y sociedad. Es un producto de la historia humana, ideológica, social y cultural, donde la idea del currículo no son universales ni atemporales. Y la Ley de Educación Española, en su artículo 4, define el currículo como conjunto de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las etapas, ciclos, grados y modalidad del sistema educativo en pro de un interculturalismo. Según la doctora Gladys Claridad Torres, el mundo está cambiando principalmente y por lo tanto se impone una revisión constante y general de los contenidos curriculares para detectar si los conocimientos, habilidades y destrezas que pretenden desarrollarse en el estudiante son los que requieren las sociedades actuales, si corresponden a la internacionalización de la economía, a los nuevos bloques económicos, al comercio internacional, a la nueva sensibilidad humana y a las problemáticas del hombre en general. Los currículos actuales deben plantearse la formación de un individuo que esté capacitado para brindar sus servicios no solo en el ámbito nacional, sino también internacionalmente, con un enfoque transnacional, fuera de sus fronteras y con dominio de los lenguajes que le faciliten la comunicación y la introducción a la cultura adecuada que le garantice una práctica profesional exitosa. Los elementos para el diseño de un currículo debe tenerse en cuenta los niveles o grados educativos que se requieren en esta metodología. No se trata, por tanto, de hacer un listado de materias que a un grupo de personas les pueda resultar interesante, sino más ordenado y dirigido hacia el profesionalista o especialista que deseamos formar. Por lo tanto, es importante para diseñar un currículo poder dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cómo hacer un diseño curricular? ¿Qué características posee? ¿Qué elementos lo conforman? Además, hay que tener en cuenta qué tan pertinente es a las necesidades del contexto. Según Díaz Barriga, el currículo se trata de una disciplina que nació a la sombra de la evaluación de las ciencias de la educación estadounidense para atender la educación del hombre de la era industrial. Por lo tanto, los autores Jorge Enrique Celis Giraldo y Víctor Manuel Gómez nos plantean unos cambios en el trabajo, el conocimiento, el aprendizaje y la cultura, los cuales influyen en la educación superior,
porque los programas curriculares tienen como objetivo no solo el aprendizaje o adquisición de determinados conocimientos y destrezas consideradas básicas o esenciales en esa área del conocimiento, sino además propiciar las condiciones y estímulos para el aprendizaje divergente, autodirigido, automotivado por parte del estudiante aún en áreas no previstas en el programa curricular. Por consiguiente, es importante tener en cuenta la flexibilidad curricular como un sistema educativo que permite a los estudiantes articular su propia trayectoria académica, constituye un reto institucional hacia la modernización de los planes de estudio y así responder a los requerimientos que las políticas en educación superior demanden. La flexibilidad en la educación superior presupone, entre otras cosas, una mayor diversificación y ampliación de una gama óptima de posibilidades de educación y de adquisición de saberes. Esto implica hacer un análisis de la cultura institucional para introducir la flexibilidad como principio innovador de los sistemas académicos, administrativos, pedagógicos e investigativos.